a ir iniciando. Hermanos, ahí les dimos unas hojas, ahí está prácticamente el bosquejo de nuestro estudio, es un poquito consistente. Voy a tratar de hacerlo lo más breve que se pueda, hermanos. Y en la parte de atrás tenemos el párrafo que nos toca este día. Y bueno, hermanos, vamos a hacer una oración, vamos a poner ese tiempo en las manos del Señor si me acompañan en oración, hermanos. Señor, Señor amado, te damos gracias, Padre. De verdad te agradecemos, Señor, por tu palabra, Señor, predicada. Gracias por este santo día, Padre. Padre, en el cual podemos ser expuestos a tu palabra, animados, alimentados. Padre, y síguenos hablando conforme a tu voluntad y con tu palabra, Señor. Danos la gracia, Dios mío, para poder comprender estas verdades. Señor, ciertamente hay cansancio, hay calor, Padre, pero que nada de esto sea un obstáculo, Señor, para poder aprender y seguir aprendiendo más de tu voluntad y de tu gracia, Dios mío. Ayúdame, por favor, dame gracia para darme a entender y que esto sea de edificación para mis hermanos, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Hermanos, hoy nos toca nuestro párrafo número 1 del capítulo 13. Si se dan cuenta, estamos hablando de la santificación. Solo para recordar, hermanos, que nos encontramos en esa porción de la confesión que va del capítulo 10 al capítulo 13, donde hay cuatro doctrinas importantísimas de la gracia, que son el llamamiento eficaz, la justificación, la adopción y la santificación. A estas doctrinas, hermanos, no sé si recuerden que se les nombra las bendiciones pactuales, donde se describen los actos de Dios a favor de su pueblo para salvación. En otras palabras, la aplicación de la salvación, hermanos. Ya hemos pasado por las tres primeras y ahora nos toca ver la doctrina de la santificación. Hermanos, el bosquejo del capítulo 13 quedaría de esta forma. En el párrafo 1 que nos toca hoy, vamos a ver la descripción de la santificación. El párrafo número 2, que se va a ver la próxima semana, si el Señor lo permite, se llama La guerra sobre el pecado. El párrafo número 3 le va a nombrar el progreso de la gracia o la victoria sobre el pecado. Y a manera de introducción, hermanos, les voy a leer un texto en Romanos 8, 29 y 30. Dice así: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, estos también llamó, y a los que llamó, esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Hermanos, en el verso 29 nos dice claramente cuál es el propósito de ello, hermano. ¿Cuál es el propósito de aquellos que son llamados para salvación? Y el propósito principal es para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y para lograr eso, hermanos, se requiere esta doctrina de la santificación para ir siendo conformados a la imagen de Cristo. También en Gálatas 4:19 dice así: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Igualmente Pablo aquí exponía su preocupación por los Gálatas que habían caído de la gracia y habían caído bajo la influencia judaizante, por lo que él les animaba a perseverar en la gracia que es en Cristo para que ellos fueran conformados a la imagen de Cristo. Y este es uno de los propósitos de esta doctrina de la santificación, hermanos: ser hechos a la imagen de Cristo en todos sus afectos. Hermanos, esto lo comento como una introducción para poder ir comprendiendo la importancia de lo que esta doctrina de la santificación es para nuestra madurez y nuestro crecimiento espiritual. Dice 1 Tesalonicenses 5:23: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo.
Aquí cuando nos dice la escritura, el mismo Dios de paz os santifique, y este texto nos enseña claramente que es Dios mismo el quien hace ese proceso de la santificación, así como lo hace en el llamado eficaz, en la justificación y en la adopción. Pero no obstante, hermanos, a diferencia de las doctrinas como el llamamiento eficaz, como la justificación y la adopción, en el caso de la santificación, este es un proceso continuo. Los otros son un evento único en nuestras vidas. La santificación va a ser un proceso continuo que se va a ir desarrollando a lo largo de nuestra vida. Y bueno, con este propósito y con eso en nuestra mente, hermanos, podemos entrar a leer nuestro párrafo de hoy. Y el título de nuestro estudio del párrafo se le llama La descripción de la santificación. Entonces, vamos a leer nuestro párrafo, dice así: aquellos que están unidos a Cristo son llamados eficazmente y regenerados, teniendo un nuevo corazón y un nuevo espíritu, creados en ellos en virtud de la muerte y resurrección de Cristo. Son aún más santificados de un modo real y personal mediante la misma virtud por su palabra y espíritu que mora en ellos. El dominio del cuerpo entero del pecado es destruido y las diversas concupiscencias del mismo son debilitadas y mortificadas más y más. Y ellos son más y más vivificados y fortalecidos en todas las virtudes salvadoras para la práctica de toda verdadera santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Está complejo, el texto es amplio. Y bueno, para empezar, hermano, quiero que veamos cuál es la definición de la santificación. ¿Cómo definimos esta palabra? Brevemente, hermanos, la santificación es el proceso de un crecimiento espiritual y la transformación de un creyente con el objetivo de alcanzar una mayor semejanza a la imagen de Cristo y vivir una vida más santa y justa. La santificación es el proceso de gracia divina que capacita al creyente a ser más como Cristo a través de la obra del Espíritu Santo y la cooperación del hombre para vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Y esta doctrina de la santificación está dentro del grupo de las doctrinas en las que se considera una de las obras de la gracia de Dios en la vida de un creyente. Y es un proceso continuo que comienza en el momento de la conversión de una persona y se va desarrollando a lo largo de la vida. Y la palabra santificación también se usa en la escritura con dos significados. Número uno, consagración o consagrar. Esta palabra significa separar o poner aparte a una cosa, separándola del uso común, de un uso común para consagrarla a un uso sagrado. Eso significa la palabra santificar, consagrar, es separar una cosa de un uso común para consagrarla y utilizarla para un uso sagrado. Y número dos, es también la palabra santificación significa ser apartado del pecado. Y la santificación es la desconexión progresiva en la vida del creyente del pecado hacia la justicia. No es solamente declarar legalmente justo a una persona por la justicia, esa es la justificación, sino el hacerle de un carácter más justo y santo. Hermanos, simplemente en la escritura vemos ejemplos, ¿no? En el antiguo pacto, ¿no? Los instrumentos que eran consagrados, las primicias, las víctimas, los corderos, todo eso que eran consagrados al Señor para sacrificio, eso era santificarlo, consagrarlo. Igual lo mismo puede ser una persona, y uno de los ejemplos vemos muy claro acerca precisamente de la vida de Pablo. Cuando el Señor le dijo a Ananías, refiriéndose a Pablo en Hechos 9:15, dice así: el Señor me dijo, ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Ese es un ejemplo de la santificación o de la consagración de un hombre. Pablo vemos que era un hombre que perseguía a la iglesia, un hombre incrédulo en cuestiones del evangelio, pero el Señor lo convierte y le dice a Ananías: instrumento escogido me es instrumento separado, consagrado, santificado para mi uso, en el cual ahora yo lo voy a utilizar para llevar mi nombre ante los gentiles.
Ahora, hermanos, uno de los del bosquejo para entender nuestro párrafo, hermanos, vamos a ver tres aspectos de nuestro estudio. Lo vamos a dividir en tres aspectos. Número uno, santidad posicional. ¿Qué significa? Bueno, rápidamente, el hombre es considerado santo por Dios debido a la unión con Cristo. Número dos, santidad progresiva. Ahorita yo se los voy a definir, hermanos. Se le llama santidad progresiva o santidad activa. Es aquí donde el hombre que ha sido regenerado coopera con el Espíritu Santo en la obra de su santificación. El Espíritu le da la gracia, le impulsa y lo dirige para el ejercicio de la misma. Y número tres, vamos a ver la santificación completa, donde el hombre es glorificado y hecho perfecto. Entonces, la santificación, hermanos, es una gracia, pero al mismo tiempo es un deber. Y es precisamente lo que este párrafo nos va a enseñar, y creo que vamos a ver brevemente esto, hermanos, para ir aprendiendo lo que nuestro párrafo nos enseña. Aspecto número uno, en cuanto a la posición o santidad posicional. Vamos a leer nuestro párrafo en la parte de atrás en letras azules. Dice así: aquellos que están unidos a Cristo son llamados eficazmente y regenerados, teniendo un nuevo corazón y un nuevo espíritu, creados en ellos en virtud de la muerte y resurrección de Cristo. Hermanos, ¿por qué se le llama santidad posicional? Hermanos, cuando Dios creó al hombre, lo creó para él, para su propósito, pero a causa de la caída de Adán, se perdió también esa posición santa en la que él se encontraba originalmente y llegamos a ser seres corruptos. Sin embargo, hermanos, cuando Dios salva a una persona, Él lo santifica, nos aparta para Él, nos traslada de una posición profana, corrupta y esclavizado del pecado. Y cuando Él nos adopta, como lo vimos la semana pasada, hace 15 días, para ser sus hijos, nos traslada a otra posición para ser santos. A esto se le llama la santidad posicional. Somos declarados santos porque Dios nos apartó, nos sacó de esa posición pecaminosa para hacernos suyos y para hacer su voluntad. Hermanos, como compartía nuestro hermano Víctor hace 15 días, ¿se acuerdan de lo de Efesios? Lo que es estar posicionalmente en Adán, lo que es estar en Adán, lo que era una posición corrupta, esclava del pecado, y lo que es estar posicionalmente en Cristo, lo que era el viejo hombre en Adán totalmente corrupto, y lo que es el nuevo hombre regenerado que está en Cristo, que ha sido santificado de muerte a vida. Estábamos en Adán posicionalmente y ahora estamos en Cristo. Y ese cambio de posición, de estar en Adán, estar en la corrupción, y que cuando el Señor salva a alguien, entonces lo traslada a otra posición. Entonces a ese proceso se le llama santificación posicional. Aquí quiero comentar otro aspecto en este punto de la santificación posicional, hermanos. Y este punto se le llama la santificación pasiva. Porque en este acto, hermanos, de la santificación, el hombre es pasivo en cuanto al acto divino de su regeneración. Al igual que las doctrinas anteriores, el hombre no contribuye en nada para cambiar su naturaleza corrupta a una naturaleza santa, sino únicamente por la libre gracia de Dios. Este término de la santificación pasiva nos va a ayudar, hermanos, a diferenciar de esta santificación pasiva a una santificación activa. En esta santificación pasiva, el hombre no contribuye a cambiar de un estado caído a un estado de santificación. Mas, sin embargo, en la santificación activa, entonces en esa santificación, que es una santificación progresiva que ahorita vamos a ver, es donde el hombre tiene la responsabilidad de su santificación. Y a esto es como muchos le llaman la santificación de los santos. Ya son santos, requieren ser santificados. ¿Sí? Entonces es santificación pasiva y santificación activa. Dos textos prueba, hermanos, para ver esto de lo que es la santificación posicional. Dice Primera de Corintios 1:30, mas por él
estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. O sea, esa es la posición, santificación posicional. Mas por Él estáis vosotros en Cristo. Estáis en Cristo. Y esa posición se le llama santificación posicional. Esta santificación que se menciona, hermanos, es una separación para siempre de los creyentes con Dios. Es una obra que Dios ha realizado, una parte intrínseca de nuestra salvación y unión con Cristo en virtud de la muerte y de la resurrección de Cristo. También Filipenses capítulo 1, verso 1 dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Ya no se refirió a los filipenses o a la iglesia de Filipos o a los hermanos, sino se está refiriendo a todos los santos en Cristo Jesús. O sea, está refiriendo a ellos como santos, pero en su posición, santificados en su posición que están en Cristo. Hermanos, otro punto de este primer aspecto que quiero mencionar es su inicio, la santificación que se le llama santificación definitiva o santificación inicial. Es donde se define la santificación, hermanos. Por eso dice la escritura también en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esa le llama la santificación inicial, es el comienzo, es el punto de partida para el proceso, donde inicia el proceso del creyente, que entonces ahora sí ha sido capacitado para ir santificándose. Es el inicio de un cambio interior que produce el Espíritu Santo juntamente con la palabra. Y aquí la santificación es equivalente a la regeneración que produce un cambio en el creyente, es decir, un cambio de nuestro carácter moral, es el inicio de un cambio del corazón, lo que presupone el llamado eficaz y la fe, donde inicia una santificación progresiva que va a ir continuando y extendiéndose a lo largo de la vida. Hermanos, este proceso de la santificación no solo es un evento único, sino que también es un evento que va a ser progresivo, que se va a ir desarrollando cada vez más. Hermanos, es un nuevo nacimiento, es el inicio de una nueva vida. Es como un bebé que ha nacido y emprende una nueva vida fuera del vientre de su madre, donde va a ir desarrollándose, donde va a ir creciendo, donde va a ir madurando en un proceso a lo largo de su vida. De la misma manera, hermanos, así es la santificación. Es un nuevo nacimiento guiado por el Espíritu, una santificación progresiva, activa, donde los afectos del hombre van a ir cambiando a lo largo de su vida. Lo que antes no hacía, ahora lo hace. Donde inicia la fe, sus nuevos afectos que antes no experimentaba. Una dependencia de Dios en el cual no creía antes. Entonces, hermanos, esta santificación posicional demanda una santificación progresiva, una santificación activa. La santificación, hermanos, la posición de nuestra santificación interna se debe de reflejar en una santidad externa y progresiva en la vida de aquel que es santo. Y con eso pasamos a nuestro segundo aspecto, hermanos. Santidad progresiva o activa. En cuanto al proceso de la santificación, y aquí vamos a ver tres incisos. Inciso A, los medios o los agentes que ayudan a este proceso. Inciso B, su sustancia. E inciso C, su necesidad. ¿Qué es la santificación progresiva, hermanos? ¿Qué es la santificación progresiva? Es una experiencia progresiva, es ir creciendo en nuestra santidad con rumbo o camino a la glorificación. Es un proceso de transformación espiritual y moral a lo largo de nuestra vida. Es la transformación continua del carácter moral y espiritual de manera que el creyente refleja la posición en la que se encuentra o refleja su posición santa en virtud de lo que el Señor ya hizo. ¿Cómo es como por decir, cómo sé que una persona está
santificada, bueno, tiene una santificación posicional. Yo cómo sé que esa persona está en Cristo. ¿Cómo puedo saber si esta persona ha sido santificada, ha sido apartada para el Señor? Pues la Escritura nos enseña que por sus frutos os conoceréis, ¿no? Entonces, esa santidad o esa santificación posicional va a reflejar una santificación progresiva, activa, que se van a ver los frutos en la vida de un creyente. Y bueno, y en este proceso, hermanos, de la santificación progresiva, Dios exige nuestra cooperación, ya que Él nos ha capacitado y regenerado para ello, de irnos santificado más en un proceso de renovación espiritual diaria. Por eso también se le llama santificación activa, porque entra la responsabilidad del creyente en este proceso de santificación y mortificación del pecado y consagración a Dios. Y inciso A, hermanos, vamos a ver cuáles son sus medios, hermanos. ¿Cuáles son los medios o los agentes que nos van a ayudar a este proceso? Obviamente, nosotros no lo vamos a hacer solo en nuestra santificación. El Señor nos ha dado medios y nos ha dado los agentes que nos van a ayudar a nuestra santificación. Y como dice ahí en nuestro párrafo de la confesión, la parte de atrás en color verde, en la parte verde, creo que no está, nada más, así le falta un poquito ahí, nada más. Bueno, le faltó hasta donde dice moran ellos, pero ahorita se los leo. Dice, son aún más santificados de un modo real y personal mediante la misma virtud por su palabra y espíritu que mora en ellos. Aquí nos enseña cuáles son los medios. Es el espíritu y su palabra. Dios emplea los medios necesarios para la santificación progresiva. Y la confesión aquí nos da dos, el espíritu y la palabra. Hermanos, estos mismos agentes que van a obrar en nuestra santificación progresiva, que es la palabra y el espíritu, estos mismos agentes obraron en tu regeneración, obraron en tu santificación inicial, la palabra y el espíritu. O sea, cuando la palabra fue expuesta, cuando el evangelio fue expuesto, el espíritu aplica la palabra a la persona, revelándoles a Cristo, y estos mismos agentes, que es la palabra y el espíritu, son los mismos agentes que el Señor nos ha dejado y que vamos a utilizar nosotros en el proceso de nuestra santificación. Es imposible, hermanos, que una persona que ha sido regenerada permanezca sin cambios. Su misma naturaleza y la presencia del poder del Espíritu habitando en el creyente hace, motiva, estimula que esos frutos se manifiesten en ellos. Y bueno, aquí vemos el primer agente que es el Espíritu Santo, hermanos. Es ese Espíritu que actúa a nosotros en una santificación progresiva. El Espíritu Santo va a obrar desde el inicio de tu regeneración hasta la santificación completa, que va formando en nosotros cada vez la imagen de Cristo. El Espíritu nos va a ayudar a ello, donde va a ir completando la buena obra. Por eso dice, el que empezó en nosotros la buena obra la perfeccionará. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el proceso, y el Espíritu va a estar a lo largo de nuestros días impulsándolo y motivándonos precisamente a ello. El Espíritu toma el control de nuestras facultades y transformando progresivamente nuestros criterios, moldeando nuestros sentimientos de acuerdo a los de Cristo. Por eso dice Filipenses 2:13 como texto prueba, Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Otro texto, Romanos 8:14, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. O sea, esa es la manifestación, hermanos. Aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios, eso se refleja que son hijos de Dios. Y hermanos, aún David, hermanos, en el Salmo 51, hermanos, dentro de su oración que le compungía su pecado, dentro de esa oración, en el versículo 11, dice él, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Hermanos, esa confesión de pecado de David en su oración involucra un ruego porque el Espíritu de Dios pueda ayudarle en su necesidad de perdón, en su necesidad de su restauración y en su santificación.
David entendía perfectamente que el Espíritu Santo era esencial en el proceso de su santificación. Él necesitaba el Espíritu de Dios para ser apartado del pecado, porque sin el Espíritu David no podía experimentar la santificación. Y es lo mismo que puede pasar en todos los creyentes, hermanos. Y el segundo agente, hermanos, es la palabra. La palabra de Dios actúa como coagente, como medio que ayuda al creyente en su santificación, tanto inicial como progresiva. La palabra es el papel exacto de la palabra de Dios en el proceso de la santificación. Incluye tanto el Evangelio como la ley. Incluye tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento en el proceso de nuestra santificación, porque Dios le ha asignado un papel a toda la Escritura en este proceso de santificación. Y bueno, eso lo vemos claramente en 2 de Timoteo 3, 16 y 17, porque la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que, hermanos, que el hombre sea perfecto, que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es la Escritura en su totalidad la que nos va a ayudar precisamente al fin de que el hombre sea santificado. Y bueno, ¿qué decir del Salmo 19, hermanos? En el Salmo 19 podemos ver los efectos de la palabra de Dios en nuestras vidas, que hace sabio al sencillo, que convierte el alma, que alegra el corazón, que alumbra los ojos. Hermanos, también la palabra nos advierte de cometer pecados de ignorancia, pecados que a lo mejor para nosotros no era pecado en un tipo de ignorancia, por la ignorancia de Dios, pero cuando venimos a la palabra nos alumbra y nos muestra cuáles son los pecados que incluso nosotros tenemos y no nos percatamos muchas veces y no lo vemos como tal. Y pecados de ignorancia y de arrogancia, hermanos. Por eso en el mismo Salmo dice en el verso 13, seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Esto nos muestra, hermanos, el efecto de la palabra en el creyente, por lo cual este salmo caería dentro de la esfera de la santificación. Y hermanos, si qué decir del texto más claro y más relevante, la oración sumo sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Es evidente, hermanos, que la palabra es el agente que va a obrar también en la santificación del creyente. Hermanos, descuidamos la palabra, descuidamos los medios que el Señor nos ha dado. Hermanos, pues, ¿qué esperamos de nuestra santificación? Y bueno, y la palabra pues incluye todos los medios, hermano, todas las ordenanzas, la oración, la Santa Cena, la iglesia, la hermandad, el congregarse, el día del Señor, todo lo que los enseña en las Escrituras, cuando los practicamos, eso nos va a ayudar a nuestra santificación progresiva, hermanos. Y es aquí donde entra la santificación activa, donde cada uno de nosotros, hermanos, cooperamos y nos involucramos en esta santificación. Por eso dice Filipenses 2, 12, 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en nuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ocupaos. Dios empodera al creyente para trabajar, para ocuparse en la tarea de manifestar una piedad interior a una santidad exterior. Y bueno, es aquí donde podemos identificar dos cosas, hermanos. La santificación posicional se nos enseña de una forma indicativa. Eres santo porque se te está indicando porque es tu santificación posicional, como el pueblo santo, aunque a veces era así medio rebelde, ¿no? El pueblo de Israel, pero para el Señor era un pueblo santo porque Él lo había apartado para Él. Esa es una forma indicativa de lo que el Señor ha apartado para hacer su posesión. Pero en la santificación progresiva se nos enseña que debemos ser santos de una forma imperativa. O sea, no nomás es una forma indicativa, sino es una forma imperativa, es una forma de ser santos, porque yo soy santo. Ser santos, o sea, nos invita, aquí nos ordena, nos manda a ser santos, hermanos, a echar mano de lo que los medios que nos ha dado el Señor. La santificación, hermanos,
no es una opción, es un mandato para el creyente, el crecer en santidad, apartándose más y más del pecado. Hermanos, es una realidad, como compartió el hermano Jonathan hace rato. Esto no significa que el proceso de nuestra santificación siempre se va a mover en una sola dirección y en una misma velocidad. O sea, a veces va a venir estancamiento, a veces va a haber momentos muy bajos de caída, porque estamos en un proceso, hermanos. No va a haber perfección, hermanos. No vamos a ir todos a una misma velocidad. Y es aquí donde es interesante y importante entender, ser pacientes unos para con nosotros, hermanos. A veces hasta nos impacientamos con nosotros mismos, porque quisiéramos ser lo que no somos y nos cuesta trabajo. Y igual con algunos hermanos, es que yo lo veo así o cualquier cosa. Hermanos, es así pasan, hay picos de altibajos en nuestra vida. Y aquí pasamos a nuestro inciso B, hermanos, su sustancia, sus propiedades. En esta obra de la santificación comprende tanto la destrucción del antiguo cuerpo del pecado como el desenvolvimiento de la gracia implantada en la regeneración, tanto en lo interno espiritual como en lo externo y en lo práctico. Y vamos a leer la otra parte de nuestra confesión que viene en morado, donde dice el dominio del cuerpo. Dice así: el dominio del cuerpo entero del pecado es destruido y las diversas concupiscencias del mismo se van debilitando y mortificando más y más, y se van vivificando y fortaleciendo más y más en todas las virtudes salvadoras para la práctica de toda verdadera santidad. Hermanos, esta santificación progresiva se va a ver reflejada en dos aspectos, en el carácter moral y en lo espiritual. En el carácter moral, hermanos, por un lado, se tiene que ir mortificando el pecado. Se va a tener que ir mortificando y lo que antes hacíamos, como dice Colosenses, hacer pues morir lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Todos esos pecados es lo que la santificación nos ayuda a ir mortificando. Eso se llama de carácter moral. Pero de carácter espiritual lo vamos a hacer de manera positiva, positiva, y es para que la gracia sea vivificada. Igual lo dice en Colosenses: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Hermanos, es poner la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo, y que la palabra de Dios muere en abundancia en nuestros corazones. Entonces, de un aspecto moral es mortificar el pecado, y de un aspecto espiritual es que la gracia vaya en incremento positivo y negativo, hermanos. Y otro inciso al C, su necesidad, hermanos. Dice la confesión en la última parte: sin la cual nadie verá al Señor. Su necesidad, la necesidad de la santificación, en nuestra santificación progresiva, hermanos, la necesidad. ¿Por qué creen que sea necesario, hermanos? ¿Por qué creen que sea necesario? Ay, no pensó mucho. Sí, hermanos, definitivamente así es. Es necesaria, hermanos, ¿por qué? Porque la naturaleza de nuestro trino Dios así lo demanda. ¿Sí? Una adecuada, hermanos, aquí esto es importante entenderlo, una adecuada perspectiva, un adecuado conocimiento de la santificación de los santos debe de incluir algo, hermanos: una comprensión precisa de la santidad de Dios. La santidad de Dios es el fundamento de la santidad de los creyentes. Si tú no alcanzas a entender, hermanos, la santidad de Dios, no vas a alcanzar a entender la necesidad de tu santidad. Hermanos, por eso es importante tener una perspectiva clara. Ese va a ser el fundamento más grande para poder entender la importancia y la necesidad de la santidad del creyente. Por eso dice Pedro, ¿no? Sino aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir,
Porque escrito está, sed santos. ¿Por qué? Porque Él es santo. Simplemente, hermanos, es requerida, es necesaria para poder entrar en nuestra casa celestial, para poder entrar a las moradas eternas, a la presencia del mismo Santísimo Dios. Y como dice Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hermanos, para entrar al cielo se requiere la santidad. Para entrar en la presencia del Señor se requiere la santidad. Es cierto, el creyente ha sido llamado, ha sido justificado, ha sido adoptado a la familia del Señor, pero hermanos, también eso no excluye que nosotros somos responsables de trabajar en nuestra santificación. Cuesta trabajo bastante, hermano, porque seguiremos luchando y son los otros párrafos que vamos a ver, los dos siguientes párrafos que vamos a ver, de esas guerras, hermanos, de las luchas y de las victorias. Entonces, debemos de esforzarnos, hermanos, en ello porque lo vemos que es una necesidad. Esta santidad que hemos estado estudiando nos prepara para el cielo, hermanos, para estar en la presencia de Dios. Y tercer y último aspecto, esto es muy breve, la santificación final o completa. Esta santificación final, hermanos, es cuando seamos glorificados, cuando seamos perfectos, cuando alcancemos la perfección solamente. Hermanos, eso nos enseña que aquí en este mundo no va a haber perfección, hermanos. Nos vamos a esforzar, pero no va a haber perfección. Por eso viene la santificación final o completa, donde seamos glorificados. Por eso dice Colosenses capítulo 3, verso 4. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y miren este texto, hermanos, en primera de Juan, capítulo 3, versículo 2 y 3 dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Y esto viene hablando después de la adopción. El texto que tocó nuestro hermano Víctor, nuestro hermano David la última vez. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿No? Es primera de Juan, capítulo 3, versículo 2 y 3. Este texto es interesante, hermanos. O sea, si tú tienes esa esperanza, hermano, de un día encontrarte con tu Salvador, dice, todo aquel que tiene esa esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Pero fíjense esta parte, hermanos, donde dice, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como es Él. Hermanos, cuando una persona vaya a entrar a la glorificación, hermanos, por decir ahorita, cuando dice Hebreos, puestos los ojos en Jesús. Hermanos, tenemos una imagen distorsionada aún de quién es Cristo. No alcanzamos a comprenderlo. Nuestro pecado, nuestro corazón todavía duro, oscuro, turbio, no nos alcanzamos a ver cómo es Cristo. No alcanzamos a entender su santidad, su grandeza, todo lo que podamos entender de sus atributos, pero cuando seamos glorificados, entonces ya no va a haber nada que te estorbe. Entonces sí puedes comprender quién es Él, vas a poder entender a plenitud quién es tu Salvador, vas a poder entender, vas a ver con claridad. Hermanos, esa es la importancia de la santificación consumada, de que se ha completado esa santificación que a lo largo de nuestra vida, con luchas, con guerras, con caídas, y que el Espíritu y que su palabra va a estar a tu lado, hermanos, es con esa esperanza que algún día le veremos tal y como es Él. No la alcanzamos a entender, hermanos, pero hermanos, esa es la esperanza del creyente. La santificación, hermanos. Y es una santificación individual, es una santificación incluso de iglesia, hermanos. Y vemos lo importante que es esto para nuestro crecimiento y nuestro avance, hermanos. Animarnos unos a otros a seguir adelante, hermanos. Animándonos, seguir adelante, siendo pacientes unos con otros. No todos caminamos de la misma manera, hermanos. Unos van más lentos, unos van más rápido, unos nos ganan.
igual como los niños, cuando son jóvenes, son niños, son impulsivos, son más animados, igual es cuando un creyente, por eso nos habla, ¿cómo le dice? Creo que es Juan, y os hablo a vosotros, hijitos, os hablo a vosotros padres, os hablo a vosotros jóvenes, diferentes estados de espiritualidad en el creyente. Los jóvenes son más impulsivos, como lo compartía el hermano, más aguerridos. Los más maduros van a un paso, pero son más determinantes por el tiempo de haber caminado. Los jóvenes, dice la escritura, corren y se cansan, hermanos. Ahí ellos hay que animarnos unos a otros, hermanos, llegar juntos, no dejar que ni una oveja se pierda, hermanos, seguir adelante. Y esa es la gloria, hermanos, para la esperanza que le podamos ver tal y como es Él. Aquel anhelado Mesías que tanto hablas, que tanto le pides, aquel que te salvó, que puedas tener esa esperanza, hermanos. Y eso nos ayuda a nuestra santificación. Se purifica porque Él es puro, hermanos. Terminamos, hermanos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Algún comentario? Sí, hermano. Se puede decir que sí, hermano. Es por decir, como dice la resurrección, ¿no? La resurrección en 1 Corintios. Otra pregunta, hermanos. ¿No? Vamos a dar gracias. Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Padre, que a lo largo de esta semana, Señor, a veces vienen las luchas, van a venir las tentaciones, va a venir el desánimo, el cansancio, la pereza espiritual. Se nos va a olvidar tu palabra, Señor. Señor, pero que tu espíritu nos ayude, Señor. Que tu espíritu nos guíe a toda verdad y a toda justicia, Señor. Que tu espíritu nos ayude a nuestra santificación, Padre. De verdad que nosotros no podemos, en nuestra carne nos estorba, nuestras fuerzas languidecen, Señor. Pero, Señor, también sabemos que tú has prometido estar con nosotros, Señor. Por favor, ayúdanos y ayúdanos también a ser comprometidos contigo, Señor. Seguir adelante, bendice a cada uno de mis hermanos a lo largo de sus actividades en la semana, sus trabajos, sus luchas, sus problemas, sus conflictos, sus desánimos. Padre, cosas con las que tenemos que luchar, que van a estorbar a nuestra santificación, Señor. Pero Padre, por eso rogamos que tú nos ayudes, Señor. Te lo pedimos por aquellos que todavía luchan más y más, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén.